Para mí, Daniel, uno de los grandes maestros de la música peruana. Su nombre no solamente sonó en ámbito regional, sino nacional e internacional. En París, hace 2 años, me hablaron mucho de él. Soy compositor. Gracias a Daniel Carvalho conocí a Nelly Munguía, a Berta Barbarán, a muchos pariracochanos, quienes cantaron mis temas, los hermanos Unala. Aquellos hombres que en este momento dejan la tierra, que por lo material perduran por siempre. Como los grandes músicos, como los grandes poetas como Vallejo, José María Arguedas, músicos como Felipe Píngul Alba, Benigno Ballún Farfán, poetas como César Vallejo, compositores como Felipe Píngul Alba, el gran músico, llevó Miguel del Trinal en guitarra andina, más allá de las fronteras, más allá del Atlántico. Por lo tanto, las venas andinas peruanas, ayacuchanas, del mundo, tienen una gratitud inmensa para Daniel. Yo también como compositor, tanto la admiré. En Barcelona, donde viví muchos años, tenía muchos amigos él, Daniel, muchísimos amigos. Por lo tanto, Daniel ha dejado muchas huellas, muchas venas, muchas sapiencias como maestro. Sus discípulos eternamente te agradecerán. Tu amigo Ranulfo Fuentes también está contigo. Ayacucho, el Perú, Sudamérica, tiene una gratitud inmensa para ti. Jamamican, Kimay Pipas, Chay Pipas, Surjo y Kumpi, Alto Hanak Pachapitas, Daniel. Punchao Capa. Muchas gracias. Buenas tardes. No necesariamente los buenos músicos, buenos maestros han sido famosos en nuestra historia. La fama normalmente no va acompañado del talento extraordinario de muchos de nuestros músicos y artistas peruanos. Sin embargo, Daniel ha demostrado ese talento que a muchos ha compartido, cómo ha llegado al extranjero y cómo ha calado en el sentimiento de nosotros, en especial los jóvenes que hemos estado continuando y siguiendo a los maestros mayores. Daniel marca una institución en la guitarra peruana, andina, así como lo marca Manuelcha, Raúl García. Él es una institución en el estilo que él ha creado en su guitarra, en su toque. Vuelvo a decir, a veces el tiempo va definiendo cosas para demostrar eso, y eso que quiero decir del estilo y la institución que he ido marcando, que se está conociendo, que se ha conocido y que tiene que conocerse más.